Muy buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar sobre la región del antebrazo. La región del antebrazo está conformada por músculos, articulaciones, vías de conducción del antebrazo y nervios de la región antebraquial. En las articulaciones tenemos una articulación y una sindesmosis. La articulación radiocubital distal es una articulación tipo trocoide que va a articular la escotadura cubital del radio con la cabeza del cúbito y va a estar reforzada por ligamentos radiocubital anterior y posterior y un disco articular compuesta por fibras revestidas de cartílago. Y la sindesmosis radiocubital, que es una articulación fibrosa, se extiende entre los bordes interóseos del radio y del cúbito. Mediante una membrana interósea y un ligamento oblicuo, que sería la cuerda oblicua. En los músculos se dividen en un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior, y a la vez se subdividen en planos y en porciones. En el compartimiento anterior tenemos 4 planos: primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. En el primer plano encontramos el músculo pronador redondo, que es un músculo grueso y se inserta en el epicóndilo medial del húmero. Va a poseer 2 cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. La cabeza humeral es voluminosa y como ya hemos mencionado, se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero. Y la cabeza cubital, que es más delgada, se va a insertar en la apófisis coronoides. Estas 2 cabezas se van a unir mediante un tendón que va a terminar en la cara lateral del radio, el músculo flexor radial del carpo. El músculo flexor radial del carpo es un músculo fusiforme. Su inserción de igual manera es en el epicóndilo medial y en la fascia antebraquial. Esta se va a dirigir lateralmente hacia abajo por un tendón, y por un tendón va a seguir su trayecto hasta el segundo metacarpiano o tercer metacarpiano, donde se inserciona. La inervación del músculo flexor radial del carpo está dado por el nervio mediano, como la de todos los músculos del primer plano, a excepción del músculo flexor cubital del carpo, que va a estar inervado por el nervio cubital. Volvemos a lo que es el músculo flexor radial del carpo. La acción de este músculo es la abducción y flexión de la mano sobre el antebrazo. El músculo palmar largo. El músculo palmar largo, primero hay que señalar que es un músculo inconstante. También es un músculo estrecho y alargado con un vientre muy pequeño. Como todos estos músculos, se va a insercionar en el epicóndilo medial, los músculos epicondilios mediales. Este, mediante su tendón, se va a fijar en el retináculo flexor para terminar en la aponeurosis palmar. La inervación es del nervio es del nervio mediano también, y la acción es flexión de la mano y tensión de la aponeurosis palmar. El flexor cubital del carpo es el más medial de este plano.
y va a ser ancho y grueso. Sus inserciones dependen. También cuenta con dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. La cabeza humeral se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero y la fascia antebraquial. Y la cabeza cubital van a ser en el borde medial del olecranón y la apófisis coronoides. Ambas cabezas se van a unir también por un tendón bastante fuerte que va a llegar hasta el hueso pisiforme y se va a extender hasta el hueso, hasta el gancho del hueso ganchoso. La inervación es, como ya lo hemos mencionado, el nervio cubital y su acción va a ser la flexión de la mano, la abducción de la mano, perdón, la aducción de la mano. En el segundo plano solo contamos con el músculo superficial de los dedos. Este músculo se extiende desde el húmero, atraviesa el radio, el cúbito y va a terminar en los 4 últimos dedos. La inserción también va a depender de la cabeza humeral y la cabeza radial. La cabeza húmero-cubital va a nacer en el epicóndilo medial y la apófisis coronoides. La cabeza radial nace o se inserta en el borde anterior del radio. Ambas cabezas se van a unir y van a formar la arcada del flexor superficial de los dedos. Se van a dividir en 4 fascículos musculares que se van a dividir a la misma vez en 2 planos, plano superficial y plano profundo. El plano superficial va a terminar en el tercer y cuarto dedo y el plano profundo en el segundo y quinto dedo. La inervación está dada por el nervio mediano y la acción es la flexión de los falanges. En el tercer plano encontramos el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo pulgar. El músculo flexor profundo de los dedos se extiende desde el antebrazo hasta la falange distal. Su inserción de nacimiento va a ser en la cara anterior y medial del cúbito y en la parte medial del radio. El músculo se va a dividir en 4 fascículos continuado en 4 tendones que van a llegar a la base de las falanges distales. La inervación está dada por el nervio mediano y por el nervio cubital y su acción es de flexión. El flexor largo del dedo pulgar se extiende desde el radio hasta la parte palmar del pulgar. Su inserción principal es la cara anteromedial del radio y su inserción final es en la falange proximal del pulgar. La inervación está dada por el nervio mediano y ramos del nervio interioso anterior. Su acción va a ser flexionar el pulgar. En el cuarto plano tenemos el músculo pronador cuadrado. El músculo pronador cuadrado es aplanado y cuadrilátero. Se va a insertar en el borde y cara anterior del cúbito y va a alcanzar el borde y cara anterior del radio. La inervación son los ramos del nervio interóseo anterior, que a su vez es ramo del nervio mediano. La acción es la pronación del antebrazo y de la mano. El compartimiento posterior, como ya lo hemos mencionado antes, va a tener 3 porciones. Una porción posterior lateral, una porción posterior superficial, una porción posterior profunda. La porción posterior lateral va a estar conformada por 4 músculos, que son el músculo supinador, que es el más profundo de este compartimiento. Este músculo
se origina en el epicóndilo lateral del húmero y consta de dos planos, un plano superficial y un plano profundo. La inervación está dada por el nervio radial en su rama profunda y su acción es, como su nombre lo dice, es supinador. El músculo extensor radial corto del carpo se va a insertar en el epicóndilo lateral, va a descender hasta la apófisis estiloides del tercer metacarpiano y es ahí donde se va a insertar como inserción final. Va a estar inervada por el nervio radial y va a tener la acción de extensión de la mano y la abducción. El músculo extensor radial largo del carpo en su inicio van a ser del borde lateral del húmero y va a descender hasta la cara dorsal del carpo y va a terminar insercionándose hasta el segundo metacarpiano. Esta porción va a estar inervada por el nervio radial. Todos los músculos están inervados por ese nervio. La acción del músculo extensor radial largo del carpo va a ser la extensión y la abducción. El último, el músculo braquirradial. El músculo braquirradial superiormente se inserta en el borde lateral del húmero y se va a extender hasta la base de la apófisis estiloides del radio. Su acción es la flexión del antebrazo. En la porción posterior superficial encontramos el músculo anconio, que tiene forma triangular y se va a encontrar entre el húmero y el cúbito. Su inserción inicial es posterior y lateral del epicóndilo lateral. Va a cubrir la articulación húmero-radial y se va a dirigir para su inserción final al olecranón y al cúbito. La inervación también está dada por el nervio radial, como todos del compartimiento posterior. La función de este músculo va a ser de extensión del antebrazo. El músculo extensor del carpo, el músculo extensor del carpo tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza cubital. En la cabeza humeral se va a insercionar o van a ser de la masa de los músculos epicóndilos laterales y en el anconio. Y la cabeza cubital van a ser en la cara y borde posterior del cúbito. Estos van a unirse también y van a, mediante un tendón, descender hasta su inserción final, que va a ser en el quinto metacarpiano. La inervación, como lo hemos mencionado, va a ser nervio radial y su acción va a ser extensor y aductor. El músculo extensor del meñique. Este músculo es delgado y fusiforme. Va a originarse en los músculos epicóndilos laterales hasta las falanges del dedo meñique. Su acción es extensor de los dedos y va a abducir el quinto dedo. El músculo extensor del dedo meñique
Este músculo va a ser un músculo bastante ancho. Su inserción inicial es proximal, perdón, su inserción inicial es en la cara posterior del epicóndilo lateral. En el tercio inferior del antebrazo se va a dividir en 4 fascículos. En la cara dorsal de la mano, en esto se unen por 4 conexiones intertendinosas y se insertan con las falanges mediales y distales de los últimos 4 dedos. Y su acción es extensión de las falanges de los dedos. En la porción posterior profunda se encuentran también 4 músculos. Estos son el músculo extensor del dedo índice, que es delgado y fusiforme. Su inserción inicial es en la cara posterior del cúbito hasta la inserción común con tendones del músculo extensor de los dedos. La inervación, otra vez, está dada por el nervio radial. Y su acción es la extensión del dedo índice. El músculo extensor del dedo pulgar. El músculo extensor del dedo pulgar nace en el tercio medio del cúbito posterior a la membrana ósea, interósea, hasta la falange distal del dedo pulgar. La acción también es de extensión de la falange distal. El músculo extensor corto del dedo pulgar tiene su inserción inicial en el radio o cúbito. Esto es de forma inconstante y se va a extender hasta la base de la falange proximal del pulgar. Inervada por el nervio radial con la acción de extensión de la falange proximal del pulgar. El músculo abductor largo del pulgar. Este músculo está insercionado en la cara posterior del radio y del cúbito, así también de la membrana interósea, y se va a dirigir hasta la base del primer metacarpiano. La inserción es el nervio radial, como ya lo habíamos mencionado antes, y la acción es de abducción del dedo pulgar. Pasamos a las vías de conducción, que también la podemos interpretar como la irrigación. La irrigación está dada por 2 arterias, la arteria cubital y la arteria radial. La arteria cubital es rama de la bifurcación medial de la arteria braquial y la arteria radial es la bifurcación lateral de la arteria braquial. La arteria cubital se extiende desde la fosa del codo y desciende de manera oblicua hacia abajo. Atraviesa el conducto cubital llegando a la eminencia hipotenar para llegar a anastomosarse con la rama palmar de la arteria radial para formar el arco palmar superficial. Y tenemos la arteria radial. La arteria radial, como ya lo hemos mencionado, es también rama lateral de la bifurcación de la arteria braquial y se extiende en la cara anterior del brazo hasta la región palmar, donde forma el arco palmar profundo. Y en las venas de la región del antebrazo se dividen en 2, en venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas a su vez se van a dividir en 2 venas cubitales y 2 venas
radiales. Estas van a recibir también afluentes de venas metacarpianas y vena dorsal de la mano. Y en las venas superficiales están la vena intermedia, la vena cefálica y la vena basílica. Y para finalizar tenemos la inervación de la región braquial. La inervación está dada por el nervio cubital, por el nervio radial y por el nervio mediano.